Bienvenidos a esta clase número 5 del primer módulo de GLP-1 contigo. Soy el Dr. Dan, soy médico internista y aquí hablaremos más allá de la báscula, la obesidad y cómo tienes que estar haciendo tu seguimiento. Entonces, ponte cómoda, ponte cómodo y vamos a comenzar. Como te decía, hoy estaremos hablando de algo muy importante que va a formar parte de nuestra vida diaria, el seguimiento que tenemos que hacer con el peso. Pero ¿realmente la báscula nos va a estar diciendo todo o se va a transformar en nuestro peor enemigo? La realidad es que el peso no es el único marcador que nosotros vamos a estar evaluando cuando el paciente vive con obesidad. Que si bien es un marcador que tenemos que estar solicitando, no siempre nos dice toda la información que queremos saber de nuestro paciente. La báscula, al final de cuentas, va a ser el punto de partida. Y esto utilizándolo con otra herramienta que va a ser el índice de masa corporal, que es una ecuación que vas a poder encontrar en el link de aquí abajo, cómo estarla calculando, nos ayuda para establecer si el paciente tiene o no riesgo de obesidad. Pero antes de que decidamos si tienes o no obesidad, estos simplemente son marcadores. O sea, nos están diciendo puedes tener riesgo de obesidad, pero no es un indicativo, porque existirán personas que tengan un exceso de peso, pero que no estén teniendo exceso de tejido adiposo. Y por otro lado, tendremos personas que tienen un peso normal, pero sí están presentando exceso de tejido adiposo. Y es aquí en donde tenemos que utilizar otras herramientas. El enfoque principal es que no se trata el tratamiento de la obesidad únicamente en perder kilos. Se trata en prevenir y tratar complicaciones que van a estar asociadas a la obesidad. Y eso es lo que vamos a ir determinando el resto de las diapositivas. Para un diagnóstico y un seguimiento correcto, tu médico, te tiene que estar realizando una evaluación, pero en dos partes. La primera va a ser una evaluación que va a ser un componente antropométrico. Eso quiere decir que necesitamos medir la adiposidad, o sea, la grasa que tienes en el cuerpo. Y el segundo componente es un componente clínico, el cual va a estar evaluando el impacto que tiene esa grasa en tu salud. A esto le vamos a agregar un término un poco curioso que las siglas en inglés son ORCD. Esto es enfermedades y complicaciones relacionadas con la obesidad. Primero hablemos del componente antropométrico, las medidas. Y ojo, esto no es para nosotros generar obsesiones, sino más bien para medir de forma real cómo se encuentra el exceso de tejido adiposo. El primer paso siempre va a ser primero evaluar el índice de masa corporal. Cuando yo tengo un índice de masa corporal por encima de 30 o por encima de 28, que es una de las nuevas actualizaciones que hay, entonces ahí se me tiene que estar prendiendo de que, oye, este paciente puede vivir con obesidad. Entonces recurrimos a otras medidas o estrategias, que va a ser la circunferencia de cintura, la relación cintura-altura. Pero algo que es muy clave y un error que casi todos cometemos, y si te soy honesto, hasta hace poco en un congreso yo también lo cometía, es que no estamos midiendo la cintura de donde la tenemos que medir. ¿Dónde se va a medir la cintura? Bueno, pues tú te vas a palpar y donde tengas la última costilla, ¿ok? Y hasta donde llegue el huesito de la pelvis, ahí vas a trazar una línea media y ese punto medio es donde tenemos que hacer la medición de la cintura. No se recomienda tanto que estés midiendo tu cintura con las típicas medidas o estas reglitas que teníamos de costura, porque no siempre te va a dar la información correcta. Podemos tener alteraciones y más dependiendo de la calidad. Se recomiendan que utilices cintas antropométricas que estén verificadas, pero estas pueden llegar a salir un poquito costosas. Mi recomendación, esto únicamente lo tenemos que utilizar como un marcador inicial. Y tú en casa, cuando te estés midiendo las medidas, al menos trata de que sea a este valor que te estoy mencionando. No a nivel del ombligo y no más abajo, porque entonces estamos midiéndolo mal. Es importante entender que la circunferencia de cintura y la relación cintura-altura son los marcadores que vamos a tener importantes para estar haciendo evaluación de riesgo cardiovascular. ¿Qué nivel de cadera? ¿Qué nivel de busto? ¿Qué nivel de brazos?
¿Son relevantes? Sí, pero para ti que estás abordando la obesidad desde el punto de vista de la salud, no son tan necesarios. No digo que no sean importantes, sino que no son tan necesarios. Tenemos que tener un seguimiento lo más simplificado posible para que estés identificando bien los resultados y no estés batallando en los avances de tu tratamiento. Pero de igual forma se necesita una evaluación física y esta evaluación física la realiza tu médico en el consultorio porque tiene que identificar que no existan otras alteraciones. En algunos pacientes que se atienden de vía remota o vía digital, esta exploración física pues no se puede realizar. Sin embargo, tú tienes que comentarle a tu médico si es que identificas alguna alteración y si el médico cree competente, te va a estar dirigiendo a una consulta presencial. Pero más allá de las medidas básicas que en ocasiones nos pueden llegar a confundir o que el paciente no las esté tomando correctamente, vamos a tener los escáneres corporales. Y aquí principalmente tendremos dos. El que se conoce como absorciometría de rayos X de energía dual, que es este de acá que se ve muy complejo, y el otro que es el análisis de bioimpedancia bioeléctrica, que es este de aquí. Ambas van a ser herramientas muy útiles porque no solamente se van a enfocar en cuánta cantidad de grasa tienes, sino la distribución de la grasa, la separación de la grasa subcutánea con la grasa visceral, cómo se encuentra la masa muscular, cómo se encuentra el agua corporal total y cómo se encuentra la relación de todo esto que te acabo de mencionar en tu cuerpo. Si tenemos que poner en balanza cuál es superior, el de XA, ¿ok? Este es el que va a ser el mejor y el que se considera como estándar de oro para la evaluación de los depósitos de grasa en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que está caro. Entonces, yo al menos les recomiendo a los pacientes que se estén realizando, aunque sea un InBody, al menos al inicio de su tratamiento y el seguimiento, si es posible, lo pueda realizar a través de eso. No es publicidad pagada ni nada por el estilo, pero hay ciertas farmacias como Benavides o Salud Digna en donde están realizando InBodies y puedes tú acudir a ellas y te lo están realizando. Si no eres de México, entonces tienes que estar buscando un sitio en donde estén haciendo análisis de bioimpedancia bioeléctrica. Las otras marcas, doctor, de análisis de bioimpedancia, por ejemplo, que existen más allá del InBody, ¿funcionan? Sí van a funcionar, pero cuando hablamos de calidad, esta compañía que es InBody, digamos que es la mejor que vamos a tener. Una vez que nosotros ya establecimos que el paciente efectivamente tiene exceso de tejido adiposo, o sea, ya evaluamos este componente antropométrico, tenemos que pasar ahora al componente clínico. Y ese componente clínico se establece con estadificaciones en relación con la enfermedad, que es esta palabra rara que te había dicho ORCD. Muy bien. ¿Qué significa entonces esto? Un paciente que tiene exceso de tejido adiposo, pero no tiene alteraciones cardiometabólicas, o sea, no tienes diabetes, no tienes presión alta, no tienes problemas de grasas, no tiene alteraciones biomecánicas, o sea, puedes agacharte, puedes hacer ejercicio, puedes subir las escaleras, y no tenemos otras condiciones relacionadas con obesidad, como por ejemplo apnea obstructiva del sueño, este paciente se considera como una etapa 1. Cuando el paciente tiene más de una de estas alteraciones, se considera como etapa 2. Pero cuando tenemos una alteración severa, que aquí estamos hablando enfermedad renal crónica, hipertensión no controlada, falla cardíaca, alguna enfermedad severa, se va a estar clasificando como una etapa 3. Porque es importante que el médico que te esté evaluando establezca estos estadios, porque esta es la forma en la que nosotros podemos saber cuál es la severidad de las complicaciones que están asociadas a la obesidad. Esto no es algo que tú tengas que hacer dependiendo, porque eso es algo que le compete al médico. Pero créeme que el médico, aunque no te lo diga en la consulta, si conoce acerca del abordaje de la obesidad, lo está haciendo y lo está teniendo en tu expediente. Simplemente te paso esta información para que sepas cómo es que se tiene que estar haciendo. ¿Qué sucede con los laboratorios? Muchas veces un problema que sucede en las consultas es que el paciente acude a la consulta y no tiene exámenes de laboratorio previos. Y se vuelve un conflicto porque el médico regaña al paciente porque no se hace los exámenes, pero el mismo médico al llegar por primera vez le pide exámenes de laboratorio.
Mi recomendación y lo que yo le sugiero a mis pacientes es que al menos se hagan 3 exámenes de laboratorio previos a la consulta para tratar de aprovechar lo máximo posible esa consulta. Y esos son una química sanguínea que me permite evaluar cómo se encuentra la función del riñón, la función del hígado, la glucosa y las alteraciones de las grasas, o sea, colesterol, triglicéridos, grasas buenas y grasas malas. El segundo estudio es un perfil tiroideo y esto es más que nada para descartar una enfermedad asociada con obesidad común, que es el hipotiroidismo. Y el tercer estudio indispensable es que el paciente se esté realizando niveles de vitamina D. Y esto es porque se ha correlacionado directamente que la deficiencia de vitamina D, algo muy común ya en nuestra población, también se relaciona con diabetes, con obesidad y con depresión, que son enfermedades que están estrechamente relacionadas. Esos 3 son los principales que se llegan a pedir. Algunos otros médicos van a solicitar estudios como el índice de OMA, los niveles de insulina y algunos otros, dependiendo de condiciones específicas, solicitan niveles de cortisol. Pero antes de que nos vayamos y nos hagamos todos cortisol, no va por ahí, sino más bien cuando el paciente tiene alguna sospecha de síndrome de Cushing o algún trastorno relacionado con el cortisol, es que nosotros lo solicitamos. Pero mientras, no es un estudio que tengas que estarte realizando a diestra y siniestra. Es importante que también el seguimiento que hagamos lo estemos llevando también de la mano con exámenes de laboratorio. Por ejemplo, tú puedes solicitar exámenes de laboratorio a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento y comparar cómo se encontraban tus parámetros. Esto créeme que es algo que les emociona demasiado a mis pacientes porque ven la diferencia que existe entre cuando iniciaron a cómo se encuentran a 3 meses de haber tenido el tratamiento farmacológico. Más allá del peso, es un tratamiento individualizado. Y aquí, muy importante, como ya te he mencionado, tiene que estar al estilo de vida, tiene que utilizar en ocasiones fármacos y en algunos otros casos tenemos que acompañar con tratamientos quirúrgicos. Pero tiene que estar bien claro esto. Esto no es un tratamiento de un solo profesional. Es un tratamiento que tiene que estar integrado. Y si tú estás viendo este video, estás aquí conmigo en el programa, es porque también ya entiendes perfectamente eso. Necesitas tener abordaje nutricional, abordaje de actividad física, abordaje de sueño y abordaje de terapia del comportamiento. Sin estos 4 puntos, el abordaje que vamos a poder hacer en la obesidad no siempre lo vamos a lograr conectar o va a estar condicionándose bien con nuestro paciente. Al final, para yo poder mantener el tratamiento a largo plazo, lo primero que tengo que entender es que la obesidad es una enfermedad crónica. Recuerda, hay que hacer reajustes en tu tratamiento. No simplemente vayas a la consulta que te prescriban y listo. Tenés que tener un seguimiento. Hay que estar monitoreando bien con las medidas que te mencioné al inicio, principalmente la relación cintura-altura o la cintura, circunferencia de cintura, nos puede ayudar, o estar haciendo tus evaluaciones con el InBody. Y tenemos que entender también la adaptación metabólica que platicábamos en otras clases. Tu cuerpo se va a adaptar, se va a tratar de defender ante la pérdida de peso. Y esto no es algo malo, es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Pero lo que tenemos que hacer es crear estrategias para tratar de vencer esta adaptación que está sucediendo. El compromiso aquí es con tu salud, no es con la báscula, no es con el vestido que te quieres poner. Es con quién eres tú, pero en 20 años, y que esa persona en 20 años tenga una buena calidad de vida. El camino, ahí está. El medicamento te va a ayudar a que lo estés pasando de la mejor forma posible. Pero los pasos, créeme, eso los vas a dar tú. Y eso no es que el medicamento sea mágico, sea trampa o sea un atajo. Simplemente es esa ayuda que tú no sabías que necesitabas. ¿Estás en control? Ya te encuentras muy avanzado con estas clases en cómo tenemos que abordar la obesidad. Pero lo más importante, ya entiendes la importancia de no verla como fuerza de voluntad, sino estarla viendo como lo que es, una enfermedad crónica. Todavía no termina el primer módulo, vienen clases un poquito más avanzadas, pero quiero agradecerte
de que te estés dando la oportunidad de estar viendo estas clases, de estar aprendiendo junto conmigo y que me hayas hecho ese honor de permitirme ser parte de tu experiencia. Recuerda, la comunidad está activa para que tú estés compartiendo tus mensajes positivos, para que estés poniendo tus dudas, para que estés dando una pequeña orientación a otras personas que como tú en algún momento también se sintieron perdidas, también se sintieron juzgadas, también se sintieron incomprendidas. GLP1 contigo es específicamente eso, contigo, para ti, para todos ustedes, y para mí es un honor que me permitan estarlos acompañando. Nos vemos pronto en las siguientes clases de GLP1 contigo y si tienes dudas o preguntas, ya sabes, escríbela en los comentarios. Bye bye.